Muy buenos días, un placer saludarles en este miércoles ya 27 de septiembre de 2017. Estamos iniciando una nueva entrega de Hechos AM. Saludamos a esta hora a las personas que están con nosotros a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Muy buen día, Celia. Muy buenos días, Manuel, amigos televidentes, y para quienes nos acompañan a través de Radio Sonora en el 104.5 FM, gracias por preferir informarse con nosotros. De inmediato le presentamos nuestros titulares para esta emisión. Le comenzamos comentando que los diputados se comprometieron a aprobar este día en la plenaria la reforma al sistema de pensiones después de que la comisión especial llegó a un acuerdo político. Ya le vamos a dar todos los detalles. También le comentamos que 3 empleados de la alcaldía de Acajutla fueron detenidos. La Fiscalía General de la República reveló un faltante de más de $136,000 provenientes de los impuestos. Y El Salvador cayó 4 posiciones en el ranking global de competitividad del Foro Económico Mundial. El crimen, la corrupción, la burocracia y la inestabilidad política contribuyeron a este deterioro. Siguen las lluvias. Protección Civil mantiene la alerta amarilla en el territorio nacional. Hoy y mañana, desde el viernes, 3 ríos se han desbordado. Bueno, y esto es parte de lo que domina las agendas informativas en este día miércoles, pero también les comentamos que ya los equipos de Noticiero Hechos se están desplazando a diferentes puntos para traernos los reportes de cómo amanecemos, cómo amanece la actividad en las calles. Tenemos ya con nosotros a Marcela Rivera, tenemos a Julio Guevara y también a Azucena Sandoval como parte de esa cobertura en equipo. Sí, desde diferentes puntos. Vamos a comenzar enlazándonos con Julio Guevara hasta la Plaza Salvador del Mundo. Buenos días, Julio. Hola compañeros, buenos días, así es Elida, como lo dices, estoy en la Plaza de las Américas o Salvador del Mundo y ojo a las personas, a todos aquellos automovilistas que transitan alrededor de esta plaza. ¿Por qué razón? A las 7 de la mañana los veteranos de guerra han convocado a una concentración en este lugar y minutos más tarde se espera una marcha rumbo a la Asamblea Legislativa. Esta marcha será sobre todo en los carriles del SITCAMS, entonces la lógica indica que el servicio del SITCAMS se podría haber suspendido de igual manera. Ojo, lo repito, a las 7 de la mañana los veteranos de guerra han convocado en este lugar y luego salen en marcha para la Asamblea Legislativa. Recordemos que ellos tienen una serie de peticiones por la cual seguirán luchando, según asegura un comunicado que giraron el día de ayer en horas de la noche. Bueno, gracias Julio, gracias por ese dato, una información importante respecto a esta concentración que se va a dar ahí en la zona de la Plaza Salvador del Mundo. Ya antes, cuando ellos se han reunido ahí, pues ha terminado esto en un bloqueo. Pero vamos a continuar conectándonos también con Marcela Rivera en este día. Marcela, ¿cuál es tu reporte? Buenos días, Marcela. Buenos días, compañeros. Fíjense que El Salvador ha sido catalogado como el peor país en competitividad y eso a nivel centroamericano, y es que hay varios factores que influyen en eso, entre ellos el crimen, por supuesto la burocracia, la inestabilidad política y la corrupción, que ha provocado que decaiga 4 posiciones del ranking global en competitividad del Foro Económico Mundial. Es de recordar también que para 2015 bajó 10 posiciones y se encontraba en la 105 y para este año en la posición 109. De acuerdo con el informe 2014-2015 se encontraba en la posición número 84 y por supuesto acá en el informe también se encuentra Costa Rica como primer lugar a nivel regional y este se mantiene, es decir que se encuentra en la posición número 47. Bueno, gracias Marcela, gracias por tu reporte. Y bueno, vamos a enlazarnos ahora hasta la sala de redacción. Ahí está Azucena Sandoval y nos comparte las noticias más destacadas, lo que ha ocurrido durante la noche y madrugada. Azucena, buenos días. Hola, muy buenos días para todos y por supuesto para los amigos televidentes. Parte de las informaciones que se han registrado durante la noche y madrugada han sido en las diferentes arterias de la capital. Por ejemplo, les comento que sobre el kilómetro 7 del Boulevard Constitución, una persona fue atropellada, esto en el sentido que conduce de San Salvador hacia Popa. Al parecer la persona se cruzó la arteria, no se percató que un vehículo se conducía sobre la zona y lo atropelló, falleciendo de inmediato. El vehículo responsable o el conductor responsable se dio a la fuga.
La persona que murió en el lugar fue identificada como José Santana Corrales, de 45 años de edad. También les comento que se registró otro accidente de tránsito en la carretera de Oro. Esto fue en el kilómetro 9. Un vehículo tipo sedán impactó contra un camión que estaba estacionado sobre la arteria. Al parecer, uno de los conductores no se percató precisamente que estaba estacionado este camioncito cuando le impactó en la parte de atrás. 2 personas resultaron lesionadas, una identificada como Roberto Antonio Molina, de 41 años, el conductor del camioncito, y el conductor del vehículo fue identificado como Gerson Díaz. Vamos a escuchar parte de las informaciones que eran proporcionadas por uno de los elementos de Cruz Verde salvadoreña que llegó a este lugar, y también por uno de los conductores o el conductor responsable de este percance vial. Afortunadamente no había ninguna persona atrapada. En el lugar se está atendiendo a una persona de nombre Roberto Antonio Molina, de 41 años, comerciante. Él manifiesta que venía en el carril derecho rumbo a San Martín, cuando fue impactado por el otro automóvil que está en estos momentos volcado. En el momento la persona está estable, lo vamos a llevar a un centro asistencial para poder descartar cualquier otro problema que tenga interno el paciente en estos momentos. La persona que estaba no tenía stock, no tenía luces, nada, y como la calle estaba oscuro, de repente se vio porque todo negro se veía. Es parte, compañeros, de las informaciones que yo les tengo y que se han registrado en las últimas horas. Muchas gracias, Azucena. Vamos a mantenernos al pendiente y nos estaremos enlazando con todos nuestros equipos más adelante. De igual manera agradecemos a Marcela y a Julio, que ya nos compartían sus reportes. Así es, y esta mañana también hay noticias del mundo deportivo, también del mundo del espectáculo, también nuestro tema del día. Vamos a saludar a nuestros compañeros aquí en la sala de Noticiero Hechos. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Célida? Un gusto. Saludo a Azucena, a Julio, a Marcela también, que la vemos desde muy temprano. Muy contenta, como siempre. Vamos a platicar de espectáculo, el tema del día, deportes también, claro está. ¿Cómo estás, Carla? Bien, Carlos, buenos días. Buenos días, Lore. Buenos días, feliz miércoles a todos. Muchísimas gracias por estar pendiente de la señal de Canal 12 y decidir informarse con Noticiero Hechos. Seguramente ya muchas personas están iniciando su jornada laboral y ya coordinando todo. Pues tienen que salir bien informados después de ver Hechos AM. Viene Liga de Fútbol Playa dentro de poco, eso le vamos a estar adelantando un poquito en los deportes, pero bueno, también hay otra información. También vamos a compartir el tema del día que les contamos más adelante, pero aquí está la información deportiva, esto es emocionante. Una entrevista brindada a un medio escrito, el profesor Rudis Gallo, hablaba sobre la inauguración y lo contento que lo pone este tema de la Liga de Fútbol Playa, porque por fin se convierte en un sueño hecho realidad para él, dado que en Centroamérica solo Costa Rica cuenta con una liga profesional de fútbol playa y ahora El Salvador quiere seguir esos pasos, algo que alguien podría pensar o cualquiera, bueno, esto deberíamos haberlo hecho hace mucho, tomando en cuenta el desarrollo que este deporte ha tenido en la consideración de los mundiales a los que se ha asistido y los papeles que se ha hecho en los mundiales, pero pues dicen que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Y ahora es el momento para apoyar y sobre todo los aficionados que viven en la parte del litoral, en la parte costera, en la parte de la Costa del Sol, en todos los lugares donde se vayan a desarrollar estos partidos, las diferentes canchas que se han construido, que se acerquen y que apoyen, ¿verdad? Que no solo apoyen cuando la selección de playa dispute sus partidos, sino que también cuando estos encuentros de la liga se disputen. Vamos a tener detalles de eso más adelante y también de lo que ha pasado a nivel internacional, porque regresó la Champions League con varios partidos y resultados muy interesantes. Célida y Manuel. Bueno, son las 5 de la mañana con 42 minutos y a esta hora les queremos comentar que este día será clave en el proceso de aprobación de una reforma al sistema de pensiones. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa se reunió ayer y lo último que dijeron fue que se comenzara a redactar el dictamen que contiene ya todo este proceso de reforma. A continuación les presentamos el informe. Un acuerdo. Vamos a estar a la expectativa de lo que va a ocurrir durante este día. Le presentamos los detalles. Después de año y medio de debate, los diputados se comprometieron a aprobar la reforma de pensiones durante la plenaria de esta semana. La urgencia es porque este viernes se presenta el presupuesto 2018 y el 4 de octubre podría caer en impago. Uno de los acuerdos es que la cotización se elevará al 15% y será distribuida de la siguiente manera: 1.9% para las AFP por la administración, el 5% para el fondo colectivo
y el 8.1% para las cuentas individuales. Se está planteando la cuenta individual y la cuenta colectiva. Pareciera que son dos cuentas diferentes, que una es del trabajador y la otra es de los administradores de pensiones. Las dos cuentas son de los trabajadores. Sin embargo, aún faltan 2 puntos por definir. Es que el FMLN planteó sobre la mesa que de ese 5% que va para el fondo colectivo, al trabajador se le devuelva el 4% cuando se jubile. El 4%, el 5% de su salario mensual para cubrir un déficit previsional existente, real, pero que no es culpa de las generaciones presentes. Otro desacuerdo que falta solventar es poner un techo de pensión a los optados, que suman 125.000 personas que estarían por jubilarse. Con esto la pensión máxima sería de $2.000. El Frente propone, o el gobierno propone que sea un 55%, y la propuesta integradora propone que sea un 25%. Vamos a tener que encontrar un término medio en ambos temas. La deuda que se tiene con los certificados de inversión se va a reestructurar y también limitar el decreto 100 que vino a descapitalizar los ahorros. Un abordaje en la ley de pensiones tiene que ir encaminada a preservar los beneficios, en primer lugar a mejorar las pensiones de los trabajadores. Tendríamos que buscar privilegiar que los fondos de inversión fuesen más bien en dirección a la obra estratégica en para el desarrollo en nuestro propio país. Para la aprobación de la reforma se necesitan 43 votos, pero los diputados buscarán que sea la mayoría de los 84 legisladores. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Pero en torno a este tema, de acuerdo a los parlamentarios, el financiamiento del presupuesto 2018 va a depender también de la reforma al sistema de pensiones que sea aprobado en la Asamblea Legislativa. El proyecto de presupuesto será presentado el viernes, según las informaciones oficiales. La reforma de pensiones es casi un hecho, pero todavía faltan puntos en los cuales se debe coincidir. Por ejemplo, ¿qué pasará con el 5% destinado para el fondo colectivo? Es decir, el dinero con que se pagaría la pensión mínima a aquellos que se hayan agotado su cuenta individual. El ministro de Hacienda sostiene que debe ser regresado a los trabajadores que cotizaron y no a las administradoras de pensiones, y que no ve mayores obstáculos para que se apruebe en la plenaria de este día. Está debatiendo que el 5% que ustedes los trabajadores ponen en las cuentas individuales vaya para ustedes, no vaya para otros, ni mucho menos para las AFPs, que se lo llevan a un fondo ajeno, vaya directamente a los trabajadores. Y el Estado está dispuesto a pagar. Quien tiene problema puede ser las AFP, porque claro, se dan cuenta de que el negocio se está queriendo limitarles un poco a ellos. Al final de cuentas, eso es lo que está en juego, el negocio de las AFP. Otra de las preguntas que surgen es qué pasará con la deuda que asciende a $6.000 millones que tiene el Estado con las AFP, es decir, los certificados de inversión previsional. Cáceres sostiene que la alternativa es reestructurar deuda. En el tema de la reestructuración de la deuda es un tema que hay que hacerlo. La deuda es lo que de alguna manera ya se tiene, los 6.000 millones que se tienen certificados de inversión previsional. ¿Qué pasará con los optados? Es decir, aquellos trabajadores que no se pasaron al fondo de pensiones y siguieron cotizando con el Seguro Social y con el INPEP. La propuesta del gobierno dice que debe dárseles una pensión equivalente al 55% de su salario, mientras que la propuesta privada argumenta que tiene que ser del 25%. Usted sabe que los optados fue un regalo que se les dio, y como es un regalo que se les dio, ellos no pagaron para esa pensión. Entonces me parece que es justo que haya cierta limitante en la pensión que ellos tienen. Para este día se espera que dentro de la comisión ad hoc que estudia la reforma de pensiones se solventen estos impases y que la Asamblea Legislativa apruebe un nuevo mecanismo previsional. Este es un informe de Inmar Batres. Bueno, este es uno de los temas que no hay duda va a dominar las agendas informativas este día, lo que puede ocurrir en la sesión plenaria. Les decíamos, en la comisión especial que se creó para analizar la reforma de pensiones, ya se dio la orden de que se redacte el dictamen, lo que indica que el proceso de aprobación ya podría ser cuestión de horas, aunque todavía hay aspectos que están ultimando, detalles todavía que afinar respecto a esta reforma del sistema previsional.
Vamos a estar muy pendientes de eso y de otros temas en agenda, como por ejemplo que el Tribunal de Ética Gubernamental presentará un informe sobre la gestión de la institución realizada desde enero de 2016 hasta mayo de este año. Y bueno, aquí se va a exponer los aspectos de interés al ciudadano, servidores públicos y entidades relacionadas. También se van a hacer públicas las sanciones impuestas a funcionarios. Ese es uno de los temas que vamos a tener en agenda. Vamos a estar muy al pendiente para presentarle los detalles. Así es, bueno, es de prestarle atención a lo que está ocurriendo con el Tribunal de Ética Gubernamental, una institución que hasta ahora pues ha puesto sanciones, ha hecho algunos llamados. Sin embargo, todavía creo yo que no se le da la importancia que se debería dar a esta situación. Pero vamos con otros datos que también van a ocurrir este día. El cardenal Gregorio Rosa Chávez dará a conocer la campaña internacional de Cáritas sobre migración, denominada Compartiendo el Viaje, la cual será lanzada simultáneamente por el Papa Francisco en Roma, así como más de un centenar de países alrededor del mundo. El objetivo de esta campaña es promover la cultura del encuentro en comunidades en las que los migrantes y refugiados se van a regresar a los que viajan y en las que deciden crear sus hogares. Y bueno, otro de los temas de los que vamos a estar al pendiente este día es que el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer firmará un pacto con los partidos políticos con el objetivo de garantizar la participación de las mujeres sin expresiones de violencia o discriminación. Bueno, y otro punto importante que les decíamos está en agenda de esta semana es la presentación del Presupuesto General de la Nación 2018. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dice que el proyecto ya está listo y todo depende de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa con la reforma de pensiones. Vamos con el informe. Este viernes 29 de septiembre el gobierno debe presentar el presupuesto 2018 y de la reforma de pensiones dependerá la búsqueda de financiamiento del mismo. De continuar con el actual sistema previsional, el Ejecutivo necesitará al menos $900 millones para financiarlo. Así lo explicó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Si no hay reforma, el presupuesto tendría que tener reflejados $925 millones para pagar las pensiones durante el próximo año. Si se logra esa reforma, pero siendo la reforma de las AFP, pues tendríamos que desembolsar $600 millones. Y, entre tanto, la reforma promovida por el gobierno, pues es una reforma que únicamente exigiría contemplar, reflejar en el presupuesto $325 millones. Para 2017, el presupuesto aprobado fue de $4.957.8 millones. Sin embargo, durante el camino, el Ejecutivo necesitó nuevas deudas para poder financiarlo, después de una resolución de la Sala de lo Constitucional. Pero partidos políticos dicen que antes de hablar de nuevas deudas, se deben reducir gastos. El presupuesto lo vamos a tirar para gastos superfluos del Estado y otra vez se va a financiar seguros caros de todas las instituciones por 45 millones, si se va a seguir gastando en viajes y viáticos de todas las instituciones, si se va a seguir gastando en festivales del buen vivir, es obvio que ellos van a necesitar más dinero para apalancar el presupuesto. Al final el secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial, él es un político, no es un técnico, él no es experto en materia financiera. Es decir que según el gobierno, para la aprobación se van a necesitar 56 votos, obligatoriamente el respaldo del partido Arena. Recordemos que en cualquier caso eso requiere también mecanismos de crédito para poder financiar esas responsabilidades. El gobierno hace cuentas de que necesita más dinero para financiar el presupuesto, pero no hemos visto si realmente existen partidas que vayan infladas como en el presupuesto 2017. Después que se presente el presupuesto en la Asamblea, cada órgano de Estado deberá justificar los gastos establecidos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. 5 de la mañana con 52 minutos, nos estamos enlazando con Néstor Hernández que nos comparte su reporte. Néstor, te saludamos. Gracias, compañero, buenos días. Estamos para hablar un poco acerca de la situación del tiempo, para que nos den acá un poco más de detalles al respecto, porque sabemos que hubo mucha lluvia en las últimas horas, en los últimos días. Por eso acá se encuentra Sandra Martínez, la meteoróloga de turno, quien nos va a informar un poco acerca de estas condiciones para las próximas horas. Buenos días, Sandra, si nos pudiera comentar más al respecto.
Como no, muy buenos días a todos los televidentes. Ya la situación de temporal ya se terminó, aunque los cielos han amanecido un poco nublados, en el transcurso del día mejorará, tendremos mucho sol, ya tendremos calor y ya para la tarde o noche vamos a tener otra vez esas nubes que nos dan las lluvias y las tormentas dispersas sobre el territorio, que ya es otro tipo de lluvia. Pero eso quiere decir que retornamos a condiciones normales de la época de lluvia. Así es que ya desde hoy puede lavar porque sí va a ser sol, mucho calor y bueno, a esperar las tormentas para en horas de la tarde o noche sobre nuestro territorio. Estas como siempre en la zona norte y en la cadena volcánica. Y espero que haya sentido la baja de temperatura, porque imagínate que para hoy esperamos máximas sobre San Salvador de 28 grados, para occidente de 29, para oriente 32 grados, óigase, de máxima, con mínimas que van de los 21 a los 23, y eso quiere decir que con esta situación que pasó, la temperatura bajó ligeramente. Así es que va a tener unos días de respiro para que lave y se le seque la ropa. Y bueno, siempre, le repito, tarde de comprender alguna tormenta. Muchísimas gracias, Sandra. Solo únicamente una duda. ¿Cuánto tiempo podrían estar esas condiciones de manera normal? ¿Será que vamos a estar ya con la ausencia de lluvias como en moda temporal, así como hubo en los últimos días? ¿O vamos a sentir nuevamente ese tipo de condiciones? Bueno, recordemos que todavía estamos en septiembre, faltan unos días y se ve lluvioso. Para este fin de semana, muy probable tengamos una situación muy similar. Así que no nos confiemos, hagamos lo que tengamos que hacer, porque es altamente probable que otra vez el fin de semana tengamos una situación similar. Muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes, amigos televidentes, compañeros en el estudio, en cuanto a las condiciones del tiempo, estamos escuchando de parte de la meteoróloga Sandra Martínez. A tener mucho cuidado porque, bueno, ya escuchó que las lluvias van a ser muy pocas, sobre todo en horas de la tarde y noche, situación un poco más normal, y van a disminuir las temperaturas, así que para que tenga a la mano algún suéter, algún abrigo y así evitar cualquier tipo de inconveniente en cuanto a su salud. Pero esta es la información que les tengo, compañeros. Vuelvo con ustedes. Bueno, gracias Néstor, ahí estamos al pendiente de los datos que nos da la experta en meteorología del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hay que tomar las precauciones del caso, ya Protección Civil ha declarado la alerta amarilla por lluvias y ya también habían anuncios de que septiembre iba a ser un mes copioso, es decir, con abundante lluvia, y esto creo que lo hemos visto por lo menos en estos últimos días en la zona oriental del país, donde incluso ha habido un desbordamiento de ríos. Estamos al pendiente de otros datos que por supuesto les vamos a dar cuando ya les presentemos el pronóstico del clima aquí en Hechos AM. Así es, hay que tenerlo en consideración antes de salir de casa. Usted no olvide su paraguas y también hemos estado reiterándole a la hora de conducir. Ahí podemos observar a través de este mapa satelital en tiempo real cómo sobre todo la zona costera y la zona oriental del país es la que de momento se está viendo afectada. Exactamente, ahí tenemos también los cúmulos de humedad en diferentes puntos del continente americano. Ya decíamos también en México hay abundante lluvia, también en el Caribe, que ha sido, digamos, afectada por diversos huracanes, y también en la región, lo que concierne a la región centroamericana, tenemos abundante nubosidad, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros, son ya las 6 de la mañana con 2 minutos y el calendario está marcando este día, el ya miércoles 27 de septiembre. Estamos ya en la recta final de este mes de 2017. Así es, y bueno, para nosotros como siempre un placer llevarle las noticias más destacadas de las últimas horas. Saludamos nuevamente a nuestros compañeros que ya están por acá, ¿cómo están? Bien, ¿qué tal? Muy bien. Manuel, un gusto que te acompañen. Siempre felices de acompañarles. Bueno, y preocupados también porque ya se está terminando septiembre, se fue el 2017, ¿no? Llegamos a octubre y a la Navidad. Aunque la Navidad ya llegó a los almacenes, ¿ya se dieron cuenta? Ah, sí. Exactamente. Ya todo decorado. Y yo creo que septiembre se va con una cantidad importante de noticias. Esta semana ya les decíamos que estábamos pendientes de lo que está pasando con la reforma de pensiones, un tema que se viene conversando desde 2016 cuando fue presentado el primer proyecto de reforma por parte del Ejecutivo, y consecutivamente se han presentado una cantidad de proyectos extra y ya se está llegando a la recta final, y eso podría, digamos, de tener un desenlace este día en la Asamblea Legislativa, y nosotros tenemos pues una completa cobertura de lo que está ocurriendo. Y de hecho, en el espacio de la entrevista de Hechos AM vamos a estar hablando
hablando precisamente de pensiones y las implicaciones que esto puede tener en determinado momento. Vamos a estar conversando con Roberto Cañas, un reconocido economista, que nos va a estar dando su punto de vista, tanto del proceso de cómo se ha negociado esta reforma al sistema de pensiones, también con respecto al contenido de la reforma en sí. Así es que cuando falten 10 minutos para las 8 tenemos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Ya tú lo mencionabas, esto ha sido algo complejo porque se viene discutiendo desde hace varios meses, pero es muy probable que ya hoy exista una respuesta de cómo va a quedar el sistema de pensiones, algo que nos interesa y nos afecta a todos. Pero bueno, vamos a enlazarnos ahora con uno de nuestros equipos. Marcela Rivera nos tiene su informe. Adelante. Te escuchamos, Marcela. Así es, muy buenos días, compañeros. Me he trasladado hacia el barrio Lourdes y precisamente en ese lugar se está llevando a cabo un operativo Casa Segura. Vamos a continuar caminando en ese lugar para que ustedes vean que sí hay fuerte presencia policial y que precisamente está registrando a todos los vehículos que entran y salen de este lugar. Estamos viendo la cantidad de patrullas policiales que se mantienen desde muy temprano en este lugar y parte de los registros que se están haciendo en estos momentos. Estamos viendo la intervención de la policía, parte de las personas que en esos momentos se les están pidiendo algunos de estos datos. Vamos a ver si podemos conversar con algunos de ellos para que nos comente más acerca de este operativo. Muy buenos días, solo si nos podría comentar cuántos elementos se encuentran en esta zona. Aproximadamente 60 elementos. Coméntenos acerca de las acciones que está tomando la Policía Nacional Civil. Registro preventivo y verificaciones, permítame. Bueno, ya escuchábamos, son alrededor de 60 elementos policiales que se mantienen en ese lugar, que están llevando a cabo los registros preventivos, es decir, que todos los vehículos que entran y salen precisamente de la zona están siendo registrados por las autoridades para detectar algún tipo de anomalías en la zona. Por el momento no se ha registrado ningún tipo de estas, así que este operativo va a continuar en el barrio Lourdes. Así es, Marcela, ahí tenemos la señal en directo de este operativo policial que tú ya nos decías, es una de las operaciones casa por casa donde se le pide la documentación a las personas que están, digamos, residiendo en las viviendas, porque el objetivo es uno de los objetivos es confirmar que las personas que están en este lugar pues son los propietarios o son los arrendatarios de las propiedades y no son, digamos, propiedades que han sido invadidas por estructuras criminales. Ese es un dato importante respecto a estas operaciones casa por casa, Marcela. Así es importante que se lleve a cabo este registro porque de esta forma se puede detectar algún tipo de anomalía, si de verdad, como tú lo mencionabas, las personas son los dueños de los vehículos que se encuentran en el lugar o no. Y por supuesto es de recordar que esta zona es de alta incidencia criminal, así que esa es parte de las acciones que está llevando a cabo las autoridades de seguridad para evitar el flagelo de la criminalidad en el país. Bueno, tenemos el dato de lo que está ocurriendo esta mañana en el barrio Lourdes con la periodista Marcela Rivera. Gracias, Marcela, por tu reporte. Buen día, compañeros, y nosotros nos mantendremos pendientes de esta situación. Exactamente, bueno, esto es parte de lo que les decíamos ocurre esta mañana. Las acciones en materia de seguridad continúan, pero también hay otras noticias que nos ocupan en este día miércoles. Para nosotros, Julio, adelante. Hola compañeros, estoy en la Juan Pablo II. Conforme los minutos transcurren, la carga vehicular se vuelve complicada. Estoy cerca de la estación del Citrams del Parque Infantil. Como podemos observar en este momento, los carriles antes exclusivos, al menos a esta hora, todo está transitando con normalidad. Ahí vemos también a los peatones respetando la cebra, como muchos dicen. También hemos visto bastante presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y de gestores. Fíjense que estoy aquí por un punto específico. Les quiero comunicar o informar sobre unos datos que dio a conocer el día de ayer el Viceministerio de Transporte. Oigan, pongan atención, del 11 de mayo hasta la fecha se han registrado en este carril que usted está observando en este momento 183 accidentes, 104 lesionados y 6 fallecidos. Esto, recordemos, luego de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional. En realidad los datos son alarmantes porque las estadísticas arrojan números específicos de casos solamente, para que seamos específicos,
ocurridos en los carriles de cemento, es decir, donde antes solamente era para las unidades del SITRAMS y que luego la Sala de lo Constitucional ordenó que también el transporte público lo utilizara, es decir, los particulares, mejor dicho. Así que, sin lugar a dudas, son números que llevan al análisis, a la reflexión de todo lo que está ocurriendo en estos específicos carriles. Así que, compañeros, por el momento así es el panorama. Casi a diario en estos carriles se registran accidentes de tránsito y es un tema que tiene preocupados a las autoridades. Bueno, y tenemos un dato importante. Gracias, Julio, por tu reporte. Definitivamente que esta es una información que nos atañe a todos los conductores. Bueno, nos quedamos con esas imágenes, pero a continuación también vamos a hablar de cuáles pueden ser las condiciones climáticas para las próximas horas. Lorena Mengíbar nos actualiza. Adelante. Mañana con 15 minutos y tenemos información que está ocurriendo. Hay declaraciones sobre el operativo que se desarrolla en el barrio Lourdes. El plan casa por casa. Lo hemos estado haciendo y vamos a invitar a los medios, a todos los operativos que estamos realizando para que nos acompañen y comuniquen a la gente que estamos presentes en las diferentes comunidades. Okay, muchísimas gracias, subcomisionada. Y bueno, compañeros, eso es parte de la información que se está llevando a cabo acá en el barrio Lourdes. Ya les vamos a mostrar cómo se encuentra el panorama. Son las diferentes unidades de la Policía Nacional Civil que están trabajando en este operativo Casa Segura. Y esto sin duda para traerle más seguridad a la gente que habita en esta zona. Que les decíamos hace unos minutos que está en desarrollo, un operativo desarrollado por las fuerzas policiales en la zona del barrio Lourdes, un plan casa por casa. Este es un mecanismo de acción de la policía que ya se había implementado antes en diferentes comunidades. El primer objetivo era, bueno, verificar la propiedad de vehículos y también de casas y también el arrendamiento de las mismas, porque si recordamos, hay, digamos, datos específicos sobre las invasiones de propiedades y es por eso que la policía está desarrollando este tipo de operativos. Ahí tenemos los primeros resultados, las primeras imágenes de lo que está ocurriendo esta mañana en el barrio Lourdes. Y bueno, nos decía Marcela también, una zona de alta incidencia delictiva, de donde surgen también denuncias ciudadanas. Así que esto es parte de la información de lo que está ocurriendo cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, eso es parte de las acciones de seguridad que se han implementado en los últimos días, que han llevado incluso a desplegar el ejército en la zona metropolitana, en diferentes puntos de San Salvador. Y esto, bueno, se viene a sumar este operativo que se está desarrollando esta mañana en esta zona de San Salvador. Bueno, con estos datos vamos a hacer una nueva pausa comercial. 6 de la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Vamos con información que tiene que ver con la economía del país, y es que El Salvador retrocedió 4 posiciones más en el ranking global de competitividad del Foro Económico Mundial y con ello se convirtió en el peor de Centroamérica en términos de competencia económica. Lo habrían provocado los niveles de crimen, la corrupción, burocracia y la inestabilidad política. Esto se suma a la caída de 10 puntos que ya había obtenido el año pasado y a una consecutiva caída que arrastra desde 2014. Ahora El Salvador está en el punto 109 de un total de 137 países evaluados. Costa Rica sigue a la cabeza de la región con su desempeño arriba de Panamá y México. Sin embargo, enfrenta como principales problemas la burocracia gubernamental, la corrupción y la preparación de la fuerza laboral. Hablemos de temas judiciales. La Cámara Primera de lo Civil suspendió la audiencia contra el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlet, y su esposa María Arlín, demandados por presunto enriquecimiento ilícito debido a la falta del peritaje financiero contable. De acuerdo a una resolución judicial, la perito designada, en este caso por la Superintendencia de Competencia, todavía no ha concluido el análisis financiero encomendado por la Fiscalía. El 11 de septiembre habría presentado un peritaje inconcluso, alegando la falta de tiempo, por lo que le fue otorgado hasta el 11 de octubre para presentar la documentación restante.
Manuel, me parece buena la idea. Bien, nos quedamos hasta acá con el tema del día, pero vamos a continuar con información de carácter nacional. Nuestros equipos continúan desplegados en varias partes de la capital. Antonio Valladares es uno de ellos y tiene información para nosotros. Antonio, buenos días. Buenos días, compañeros. Un gusto saludarles. Información respecto al tráfico, cómo se encuentran ya las principales arterias utilizadas por los capitalinos. Nos encontramos precisamente en las inmediaciones de la Plaza Divino Salvador del Mundo para que puedan observar las personas que vienen bajando, por ejemplo, del Boulevard Constitución y pretenden incorporarse en esta arteria para buscar la zona del Escalón o la Manuel Enrique Araujo. Así está el panorama, no hay mayor complicación a esta hora de la mañana. De igual manera, para las personas que vienen subiendo de la Alameda Roosevelt, así el panorama con respecto al tráfico. Hay presencia, hay una gran cantidad, vale mencionar, de elementos de tránsito de la Policía Nacional Civil. Tal vez ustedes no lo logren percibir en este momento, pero sí hemos observado que hay varios elementos desplazados en las inmediaciones. Además, queremos mencionarles una actividad que se va a desarrollar acá y es de importancia para los automovilistas porque se podría complicar el tráfico acá en los próximos minutos, y es que miembros de excombatientes de la Fuerza Armada también estarán acá y ellos estarán exigiendo que se le dé cumplimiento a la ley de veteranos y excombatientes y que se incorpore en el presupuesto del año 2018 la ley del veterano y excombatiente con todas las prestaciones, dicen ellos, y beneficios con pensiones e indemnización. Además, están pidiendo que se haga una reforma a la ley de veteranos, por ejemplo, que si uno de ellos fallece, pues los derechos pasen a manos de su cónyuge o de alguno de sus hijos. A esta hora no han llegado muchos aún, pero se espera que a eso de las 8 de la mañana ya estén reunidos, ya estén concentrados acá. Ellos pretenden marchar sobre el carril del Citrams hasta llegar a la Asamblea Legislativa para platicar con los asambleístas. Esa es la información que les tenemos con respecto al tráfico y sobre cómo se podría complicar en los próximos minutos esto a causa de la marcha que tienen prevista realizar los veteranos y excombatientes. Información importante para quienes van a circular por la zona y se mantengan pendientes porque se puede generar congestionamiento en la zona. Antonio, gracias por este reporte. Y atrás de ti, Antonio, podemos apreciar todo un panorama que el cielo nos está proporcionando, la forma de las nubes. Y es que hay que buscar siempre lo positivo a lo negativo. Ya nos decía Carlos Artiga que es importante no apreciar estos detalles, Carlos. Y ahí tenemos el cielo despejado a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar Noticiero Hechos AM. Haremos una pausa y volvemos. Conocían sobre el ron Cihuatán y lo que se está haciendo aquí en el país, y eso como parte de las iniciativas también. Qué bueno. Así es, un producto de exportación, pero vamos a continuar con más noticias en esta mañana. Vamos a ir ahora con el reporte que tiene para nosotros el periodista Antonio Valladares. Antonio, ¿dónde te encuentras y qué nos cuentas? Seguimos monitoreando el tráfico para que usted lo pueda tomar en cuenta. Ya le mencionábamos que en unos minutos se podría complicar la carga vehicular en esta zona del Divino Salvador del Mundo por la concentración de algunos miembros o excombatientes. Pero a esta hora todavía se encuentra un tanto normal, no hay mayor complicación. Sí hay gran cantidad de vehículos, por supuesto, circulando en esta zona, pero sobre todo para las personas que se están conduciendo o bajando de la Manuel Enrique Araujo y van buscando hacia la incorporarse hacia el centro de San Salvador. Ya es un poco más complicado el panorama para quienes van hacia las zonas de Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán o de la colonia Escalón. Como pueden observar acá en las imágenes, no hay mayor complicación a esta hora de la mañana, tampoco para quienes vienen del Boulevard Constitución. Está bastante fluido el tráfico, así es que si piensa circular por esta arteria acá en este momento, todavía lo puede realizar sin mayor inconveniente, pero ya mediante vayan pasando los minutos y se vaya realizando esta actividad que tienen prevista los veteranos y excombatientes, pues ya se podría complicar un poco la carga vehicular, compañeros. Bueno, gracias Antonio ahí por el reporte. Continúa fluido por lo menos el tráfico a esta hora en la zona de El Salvador del Mundo, una plaza muy importante donde viene la gente que viene de la zona del Constitución, la gente que viene sobre la Roosevelt y también la Manuel Enrique Araujo, quienes descienden o suben hacia diferentes puntos de San Salvador. Y el Paseo General Escalón también, que a pasar a saber qué está ocurriendo en las calles. Nuestros equipos continúan generando información. Uno de ellos es Néstor Hernández, a quien saludamos a esta hora. Néstor, adelante. Gracias, Carla, compañeros.
televidentes, acá estamos sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo para mostrarles el tráfico que de momento, digamos, algunas personas tienen un poco de impaciencia por el hecho de que cuando en algunos momentos el semáforo está en verde y acá están los agentes de tránsito de la Policía Nacional Civil, prefieren que el otro sentido o las otras personas que vienen, por ejemplo, de la Avenida La Revolución, sean los que pasen. Genera algunos problemas porque las personas se desesperan, quieren pasar rápido, estamos todavía bastante temprano y están esperando al menos poder llegar a su lugar de trabajo, pero hay que tener paciencia. Acá la policía está trabajando para tratar de mejorar el tráfico, tratar de hacer más rápido esta situación, pero así el tráfico, como ustedes lo pueden ver, una gran cantidad de vehículos en este sector de la Alameda Manuel Enrique Araujo está intentando llegar ya, porque estamos empezando una nueva jornada laboral y también para los que estudian, así que a tomar en cuenta esta situación. Ya se puede ver, avanzan, aunque un poco lento cuando los semáforos se ponen rojos, cuando los agentes policiales no permiten el paso, pero así la situación sin mayores inconvenientes en esta zona, compañeros. Son las 7:20 de la mañana, Néstor. Dato importante el que nos estás proporcionando, ya que la Alameda Manuel Enrique Araujo es muy utilizada. Si venimos de San Salvador, vamos a Santa Tecla, a Merliot, incluso a La Libertad. Y hay quienes se preguntan, ¿cómo estará el Araujo a esta hora? ¿Será que me puedo ir por ahí o mejor me voy por la Monseñor Romero? Pues ahí está el dato. Está lento, está lenta la circulación, pero si usted tiene paciencia y no lleva mucha prisa, puede circular sin ningún problema, Néstor. Exactamente, eso es lo importante, tomar en cuenta esto. Siempre es una buena opción la Alameda Manuel Enrique Araujo, aunque sean muchos los automovilistas que circulen por la zona, pero la ventaja es que desde la Plaza Salvador del Mundo hay presencia policial en diferentes puntos, hay al menos 3 puntos en los que están ubicados, y esto ayuda a que vayan avanzando. A pesar de la gran cantidad de automovilistas, no hay mayores retrasos, únicamente los semáforos, y cuando ellos también estén dando la respectiva asistencia, ahí van avanzando poco a poco los vehículos y pueden llegar hasta el sector de Santa Tecla. Gracias, Néstor. Nos quedamos entonces con esas imágenes desde la Alameda Manuel Enrique Araujo para que nuestros amigos televidentes puedan tomarlo en consideración si es que están a punto de salir de su casa. Y con esas imágenes hacemos una pausa comercial y regresamos enseguida con más de Noticiero Hechos. Vamos a hablar de situaciones con las que amanecemos esta mañana. El periodista Henry Arana ha confirmado a través de sus cuentas en redes sociales la muerte de su hijo, Carlos Darío Herrera Maldonado. Él aparentemente fue víctima de una situación de violencia y le costó la vida a este joven. Esto habría ocurrido anoche, según los datos preliminares que se han proporcionado en la zona de Ciudad Merliot, donde esta persona fue blanco de un ataque aparentemente por grupos criminales que operan en este sector. Por ahora las autoridades no han dado una versión oficial de qué es lo que ha pasado, pero sí el periodista ha confirmado que se encuentra destrozado, enfrentando esta situación de carácter familiar, una situación de violencia que le afecta directamente. Recordemos que Henry Arana se encuentra en este momento en un tratamiento médico, un tratamiento que lo mantiene hospitalizado por días debido a que él está luchando contra una enfermedad terminal también. Así es, como tú decías, Manuel, él mismo lo ha confirmado a través de sus redes sociales y compartía, lo cito de forma textual: estoy destrozado con esta dura noticia, yo sé que el Todopoderoso hará justicia divina contra los asesinos y espero que la justicia terrenal lo haga igual. Todavía no se tienen mayores datos, una versión oficial por parte de las autoridades que nos indique qué fue lo que realmente ocurrió, pero desde acá nuestras muestras de cariño para este colega, para este profesional que hoy ha sido objeto también de la violencia que vive nuestro país. Así es, y nosotros como Red Salvadoreña de Medios y como Noticiero Hechos nos solidarizamos con Henry Arana y con su familia ante este duro momento que están experimentando. Bueno, y hablando de situaciones que tienen que ver con hechos de violencia, tenemos también datos de otras situaciones que han ocurrido en otros puntos del país. El cadáver de un joven fue localizado en la zona de la Carretera de Oro. Tenemos un reporte sobre esta situación. Fue una llamada anónima que alertó a la policía de un cuerpo envuelto en sábanas sobre la Carretera de Oro, a la altura del kilómetro 8. Al llegar a la escena se confirmó que era un joven entre 18 y 20 años de edad, asesinado al parecer a golpes. Presentaba las características de un cadáver abandonado, donde lo asesinan en otro lugar y acá solo lo lanzan o lo abandonan. Unos traumas superficiales que presenta el cadáver en la región del cuello. La víctima fue identificada como Wilfredo Hernández,
Según las versiones policiales, había desaparecido hace varios días. Los hipotes no salen, no salen. ¿Y la novia vive por aquí o...? Sí, aquí mismo en Altavista. Y ella estuvo pasando la foto ahí porque que la había perdido y que le ayudáramos a buscarlo. Y comenzamos a mandar la foto y todo, no había. La zona es propicia para cometer crímenes. De acuerdo a la policía, se han registrado hechos similares. Pero aquí específicamente no es que sea un lugar que con frecuencia los arrojan. Sí, a lo largo del tramo de la carretera sí se han dado algunos otros casos similares. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. Y varios percances viales también se han registrado durante las últimas horas en diferentes puntos de la capital. Vamos con el reporte. En la carretera de Oro sobre el kilómetro 9, un vehículo particular impactó en la parte trasera de un camión que aparentemente estaba estacionado en la zona. Del impacto, el camión volcó, resultando lesionado su conductor, identificado como Roberto Molina, de 41 años. Afortunadamente no había ninguna persona atrapada. En el lugar se está atendiendo a una persona de nombre Roberto Antonio Molina, de 41 años, comerciante. Él manifiesta que venía en el carril derecho rumbo a San Martín, cuando fue impactado por el otro automóvil que está en estos momentos volcado. Solo son laceraciones, golpes leves, gracias a Dios. Según versiones del responsable, quien también resultó con lesiones, la poca iluminación en la zona contribuyó a que se registrara el percance. La persona que estaba no tenía stock, no tenía luces, nada, y como la calle estaba oscuro, de repente se vio porque todo negro se veía. ¿Es falso que ellos digan que usted estaba estacionado? Pues sí, no, todavía cuando volcó el carro quedó con el motor encendido y las luces encendidas y todo. Mientras tanto, sobre el Boulevard Constitución, en el kilómetro 7, en el sentido que de San Salvador conduce al municipio de Apopa, José Santana Corrales, de 41 años, falleció luego que un vehículo particular lo atropellara. ¿Él iba saliendo a trabajar y se pasó la calle? Sí, al otro lado de la loma. De acuerdo a testigos, el hombre no se percató que un vehículo se conducía por el lugar y se cruzó la arteria. El responsable se dio a la fuga. Con imágenes de José Delgado, informó Azucena Sandoval. 7 de la mañana con 32 minutos, hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más de Hechos AM. Regresamos a lo que ocurre en nuestro país, nos estamos enlazando con Marcela Rivera. Adelante, Marcela. Así es, compañero, continuamos dando seguimiento a este operativo que se está llevando a cabo en el barrio Lourdes y precisamente vamos a hablar acerca de las detenciones. Muy buenos días, solo se nos podría comentar acerca de esas detenciones que ustedes han llevado a cabo en lo que va de la mañana. Sí, se han hecho varias retenciones y asimismo tenemos efectuado una detención por orden judicial en contra de un miembro de la AMS que se llama Henry Eliseo Parado Orellana. Él es originario de Zacatecoluca y es miembro activo de la AMS. Allá le giraron una orden judicial porque él compró por el delito de receptación, él compró una motocicleta en la cual era producto de un robo. Posteriormente él, al darse cuenta de que tenía la orden judicial, se vino a refugiar a esta colonia y acá se dedica al rubro de vender pan. Ha sentido refugio de parte de los miembros de la estructura de la AMS que opera acá en la zona y parece que él vendía pan acá en los alrededores. El trabajo que está realizando es una modalidad de trabajo que se está implementando en la delegación centro de San Salvador para llevarle a Oceanía un poco más de tranquilidad y hacer presencia policial para que se note el trabajo que estamos llevando a cabo y estos dispositivos van a seguir montando en otras colonias. Y es parte del trabajo que estamos realizando. Y las personas que estamos viendo en las imágenes, que ellos se mantienen desde hace varios minutos acá, ellos van a ser trasladados hacia una delegación. Sí, los tenemos que verificar bien en nuestro sistema, ya que algunos de ellos no portan el documento de identidad y algunos dicen que viven en algunos lugares en el caso de que han hurtado fluidos, ya sea de energía eléctrica o de agua. Entonces estamos verificando algunos datos para ver qué delito se adecúa a lo que ellos están cometiendo. Pero si no les encontramos nada y al verificarlo, posteriormente quedarían en libertad. Por eso es que ellos ahorita están nada más retenidos en proceso de verificación.
Ok, muchísimas gracias y bueno, compañeros, aún continúa ese operativo en el barrio Lourdes de San Salvador. Hace unos minutos hemos visto parte de las investigaciones que se están llevando a cabo en los condominios. Ya se les tomaron las huellas a estas personas que se encuentran retenidas y por cierto también los agentes policiales portan en su teléfono celular una de las aplicaciones donde ingresan el número de la persona y ahí les aparece si hay algún tipo de antecedentes penales, si tienen orden de captura. Bueno, gracias Marcela, son ya las 7 de la mañana con 48 minutos. Les queremos comentar que estamos por iniciar el espacio de la entrevista. Este día vamos a conversar con el economista Roberto Cañas. Vamos a hablar sobre ese proyecto de reforma al sistema de pensiones que está en manos de los diputados y que podría ser aprobado ese día en cuestión de horas. Así que con eso regresamos. Bueno, vamos ya al espacio de la entrevista que en Hechos AM. Vamos a hablar del tema del momento, la reforma al sistema de pensiones, pero pongamos algunos puntos en contexto. En la Asamblea Legislativa continúa el intenso debate sobre la reforma al sistema de pensiones. ¿Pero qué es lo último que se ha dicho? Han existido encuentros en Casa Presidencial donde miembros de partidos y funcionarios del gobierno han hablado de las propuestas y han hecho variaciones a las mismas. Otro elemento que se ha sumado es una comisión especial para agilizar el proceso de reforma. La comisión está siendo presidida por el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos. La situación grave que tenemos prácticamente ante las puertas, yo creo que todos los actores políticos aquí en la Asamblea están cediendo un poco a sus posturas y tratando de encontrar un entendimiento por el bien del país, y eso creo que vale la pena mencionarlo y felicitar a los partidos políticos que han venido cediendo postura. Uno de los puntos discordantes es el porcentaje que aportará el trabajador a un fondo colectivo en la propuesta integradora respaldada por los partidos Arena, Gana, PCN y PDC. Originalmente se hablaba de usar ese fondo para asumir el pago de pensiones mínimas, pero ahora se busca que ese dinero regrese al trabajador a la hora del retiro. El que ellos insisten es en el 5% que se va a la cuenta solidaria, sea devuelto al trabajador al final cuando se jubile, y esto sea devuelto por el Estado, porque es como explicaban allí, ellos proponen que esto sea como un préstamo que el trabajador hace en el tiempo, pero que se le devuelve en su pensión, porque esto le va a ayudar a subir todavía un poquito más su jubilación. A todo esto se suma que las tasas que cobran las administradoras de fondo de pensiones por manejo se reducirán del 2.2%, como están en la actualidad, y pasarían al 1.9%. E incluso no se descarta que esto se baje un poco más. Pero los diputados de la derecha que respaldan la propuesta integradora dicen que no se puede llevar hasta el 1.5% porque eso equivale a quebrar esas empresas. Los diputados de derecha manifiestan que eso lo hizo ver incluso el actuario argentino contratado para analizar las propuestas. Esta semana es determinante para llegar a un acuerdo en materia previsional. Si esto no se logra, el gobierno deberá incluir en el presupuesto de 2018 el gasto en materia previsional. Si no arribamos a una reforma, si no hay reforma, el presupuesto tendría que tener reflejados 925 millones de dólares para pagar las pensiones durante el próximo año. Y ya hemos llegado al límite en que este viernes hay que presentar el presupuesto. Hay un segundo escenario, y es que con la propuesta de las AFP, con esa propuesta pues el pueblo salvadoreño tendría que pagar más. También porque si se logra esa reforma, pero siendo la reforma de las AFP, pues tendríamos que desembolsar 600 millones de dólares. La reforma es determinante también porque el gobierno deberá comenzar a pagar la próxima semana 91 millones de dólares en su deuda previsional. De no ser así, caería en impago, lo que sería desastroso porque bajaría la calificación de su deuda a nivel internacional, y lo que han dicho algunos economistas es que encarecería el crédito. Este es un vistazo de algunos puntos que se han analizado en materia previsional. Y así comenzamos la entrevista de Hechos AM. Bueno, como bien lo decía en la nota introductoria, este es solo un vistazo de algunos puntos que están en discusión. Ya incluso en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa se dio orden para redactar ese dictamen que sería
presumiblemente aprobado en el transcurso de ese día en la sesión plenaria. Pero esta mañana vamos a hablar de todo esto que está pasando en la Asamblea con el economista Roberto Cañas, a quien recibimos una vez más aquí en Canal 12. Roberto, un gusto saludarlo. Igualmente, qué bueno estar aquí en Canal 12 y hablando de un tema central del país, que es el tema de las pensiones. Yo creo que hay dos aspectos importantes, Roberto. Primero, los puntos que contiene la reforma, y el otro, la forma en que se ha llegado a ese documento que está en redacción. ¿Cómo evalúa usted ese proceso de diálogo entre partidos que se lleva primero a Casa Presidencial, luego regresa a la Asamblea Legislativa, luego se pone en manos de una comisión especial y ahora por fin va a llegar al Pleno donde se va a dar ya, digamos, el debate, si es que el dictamen logra las firmas necesarias para que esto se proceda? ¿Qué evaluación hace usted de este proceso de negociación, podríamos decir así? Bueno, vámonos con los aspectos de forma primero y veamos después los de contenido. En términos del proceso de cómo se han negociado los términos de lo que tal vez se podría aprobar hoy, hay un déficit de diálogo social. Es decir, ya se hizo costumbre en el país que miembros del órgano ejecutivo con dirigentes de los partidos se encierran en cuartos de Casa Presidencial a hacer negociaciones a puerta cerrada y llegan a veces a acuerdos que lo llevan y hacen una puesta en escena en la plenaria de la Asamblea Legislativa que sigue al día que llegaron a un supuesto acuerdo. Pues aquí ha habido de todo. Lo que no ha habido es consulta amplia a los sectores, especialmente a los que son afectados. Y estamos en presencia de una dinámica que comenzó en la Comisión de Hacienda, después se decidió crear una comisión particular en la que no estuvo el FMLN, donde estuvieron solo los partidos de oposición. Luego se llevó a Casa Presidencial, a pesar de que el presidente, por la vía del vocero presidencial, había planteado que era en la Comisión de Hacienda. Estuvo ahí un tiempo encerrados en la casona los funcionarios públicos y los diputados. Volvió en estos días de esta semana a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver ahora a qué se llega. Entonces, quizás lo que hay que anotar es que deben de reflexionar los funcionarios públicos que los asuntos públicos se discuten públicamente. Es decir, no estamos discutiendo una problemática de una sociedad anónima donde se ha reunido la Junta de Accionistas para debatir si van a elevar el monto de capital, sino que es una cuestión de país. Entonces, los asuntos públicos debería la televisión, la radio estar presente para que los ciudadanos puedan darse cuenta de qué está pasando y exhibir ahí los comportamientos de cada uno de los funcionarios y de los diputados. Ahora bien, ya se dio la orden de redactar este documento que procedería, digamos, al proceso de aprobación si se logran todas las firmas de los participantes en la Asamblea Legislativa. Pero me llama la atención una declaración que daba ayer Roberto Rubio, el economista de Fundi, decía que a veces que cualquier cosa que se haga al final es insuficiente ante la situación que está el país. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene, digamos, de este proceso de reforma y la situación que tiene El Salvador? Una situación fiscal, digamos, complicada, un proceso de reforma que es prácticamente casi obligado. Entonces, pero ¿qué dice usted, Roberto? Bueno, hay varios planos de esto. En primer lugar, esto es un parche. Esto no es lo que se va a aprobar, si se aprobase hoy en la tarde, una reforma integral del sistema de pensiones, porque los 5 componentes que le dan integralidad a la reforma no están presentes. Veamos el más básico, la cobertura. Sigue siendo igual, no hay un planteamiento en esa mini reforma que vamos a ver hoy en la tarde, si se concreta, aumento de la cobertura. El sector informal, que es el sector más grande de la población económicamente activa, no está tomado en cuenta. No hay ampliación de la cobertura a los sectores rurales, a las empleadas domésticas. O sea que en términos de cobertura no hay cambios sustantivos y por eso se puede hablar con toda claridad que es un parche del parche. Vamos a ver en la administración. Las ideas originales era de que se pudiera establecer una forma dual, digamos, de administración. Una que ya existe privada de los fondos de pensiones y una pública. Parecería ser que ahí los avances no van a ser tan sustanciales. Veamos el tema también pilar de un sistema de pensiones, que son los parámetros. No se toca el parámetro de edad y se habla de que eso es intocable políticamente y vamos a continuar con parámetros que van a ser necesario cambiarlos a futuro
porque el tema, por ejemplo, de la edad de jubilación tiene que cambiar. Eso no puede ser posible que se mantenga fijo porque la población va variando en sus años de vida. Entonces eso tiene que ser consonante el cambio en los parámetros de edad. El tiempo de retiro, eso va a ser una discusión. Hoy no se puede porque el telón de fondo es electoral y es tabú para los políticos planteárselo, pero no hay manera de quitarse o evadir esto. Estamos haciendo una reforma que si se llega a concretar es para los próximos 13 años, ha dicho el ministro de Hacienda, y necesitamos una reforma para los próximos 20, 30 años. De eso no se está hablando. Además, el otro parámetro que es el término del tiempo de servicio, no hay modificación. Entonces, eso es una cosa que queda pendiente y por eso hace muy limitada la reforma de pensiones que se puede aprobar. El siguiente componente que le da integralidad a la reforma de pensiones es los beneficios que puedan tener las partes que están integradas. Ahí sí hay un elemento de cambio, quiero que pongamos en pantalla un gráfico donde mostramos cómo queda la cotización que sube del 13 al 15%. Estos son los datos que se desprenden del documento que está siendo aprobado y creo que aquí se tocan algunos de los puntos que me parecen clave. Se llama primero el 5% del fondo colectivo. Este es un punto que no está finiquitado porque el gobierno insiste en que ese 5% que todos los trabajadores aportarían para luego quedar con las pensiones, con el pago de pensiones mínimas cuando al jubilado se le termine su ahorro individual. Entonces el gobierno dice, miren, a mí me interesaría, de hecho ayer escuchaba que el ministro de Hacienda todavía insistía en esto, decía que ese fondo colectivo o ese 5% de aporte que hace el trabajador se le regrese en determinado momento a quien lo aportó. ¿Qué piensa usted de esto? Porque este es uno de los puntos que todavía está pendiente de discusión este día. Ese es el tercer parámetro de un sistema de pensiones. El primero es la cobertura y vamos a ver, no hay cambios. El sistema tiene que ver paramétricamente la edad, paramétricamente el tiempo de jubilación y que sí va a tener cambios es el que hace referencia a la amortización, o sea, cuánto mensualmente el que está cotizando va a aportar. Hay un aumento, pero la discusión no solamente es, hay acuerdo, digamos, en que se aumente la cotización. Lo que no hay todavía consenso es si va a ser el 5 o el 8, pero estamos hablando de porcentajes y lo que necesita el sistema para poder ser viable es cómo se va a pagar, de dónde va a salir el dinero para poder financiar el pago de las pensiones. Y aquí es que esta dinámica no se entiende si no se conjugan otras pelotas que están en el aire, el tema del presupuesto y el tema para terminar el año que necesita el gobierno. Es decir, el gobierno ya no tiene tiempo. Estamos en la última semana de septiembre, el viernes tendrá que llegar el ministro de Hacienda a presentar la propuesta de anteproyecto de ley de presupuesto general de la Nación, y si no se resuelve esto, va a tener que integrar en ese presupuesto una cantidad de millones de dólares, 92.5, que no tenía presupuestado, que los va a tener que presupuestar porque no salieron de la reforma. Entonces estamos hablando de una circunstancia en la cual lo paramétrico no está resuelto y ahí van a seguir discutiendo porcentajes, pero el tema es, la sostenibilidad de esto está asegurada con esa reforma. No se puede hablar de que eso esté asegurado en el largo plazo. La rentabilidad, pues ahí sí es una cosa importante, porque las empresas que se dedican a manejar fondos de pensiones tienen tasas de rentabilidad muy altas y hoy se está hablando de pasar a una disminución significativa al 1.9, a lo mejor al 1.5. Vamos a ver ahí cuando se toque, no estamos hablando ahí ya del santo, sino que estamos hablando de la limosna. De hecho, Roberto, los datos que poníamos en pantalla, esta distribución, digamos, de los porcentajes, ya son, digamos, la base sobre la que se está negociando. Voy a pedir a la producción que por favor me pongan una vez más el gráfico, porque hay algunos aspectos que creo yo que es necesario que los analicemos detenidamente.
El 5% colectivo, esto ya se está diciendo que así va a quedar, que ese aporte lo va a hacer todo el sector trabajador a este fondo colectivo que asumiría el pago de pensiones mínimas. Pero, como decía yo, la base de la discusión es si ese 5% en determinado momento debe retornarse al cotizante al momento de su jubilación y que sea como un préstamo que se está haciendo, digamos, durante la vida del periodo que se está trabajando. De ahí el ahorro del 8.1% a cuentas individuales, ahí siento que hay un cambio, porque actualmente es como del 10% que va a las cuentas individuales y pasaría al 8.1% por, digamos, la amortización que se hace arriba con el 5% que iría al fondo colectivo. Y luego tenemos la disminución de las tasas por manejo que hacen las AFP, que quedaría en el 1.9%. Actualmente está en el 2.2%. Claro. Digamos, son como las grandes variaciones, pero este dato que tenemos en pantalla es como la base de la negociación y sobre lo que se está trabajando en la reforma que digamos que se pondría en marcha de ser aprobada ese día, porque el único punto de estos donde todavía hay discusión es en ese 5% que generaría ese fondo colectivo, de dónde saldrían las pensiones mínimas cuando al trabajador se le termine lo que ahorre en sus cuentas individuales. Entonces estamos en presencia, esa es una fotografía buena del nivel de discusión de la reforma que se está haciendo. Es decir, se va a bajar el parámetro de la parte de lo que va a plantearse que se le va a pedir que amortice o cotice el que está en cualquier sistema de las dos AFP que existen, pero va a bajar el porcentaje que cobra de administración las AFP. Sí, está bien, digamos, hay que discutir eso es alrededor de todo lo que está pasando, la cuestión es mucho más complicada que eso. Y yo vuelvo, la cuestión fundamental es el aspecto de la cobertura, no se toca para nada, sigue siendo una cuestión de que el 25%, otras estadísticas dicen el 26% de la PEA es la que está cotizando, eso por un lado. Y de los que cotizan, no necesariamente, como no hay modificación paramétrica, van a poder pensionarse, porque puede ser que lleguen a la edad de 60 años, pero no hayan podido cumplir el tiempo de servicio que necesitan para poder aspirar a una pensión. Entonces ahí se habla también de modificaciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer con esas personas que van a haber devoluciones? Esa es otra cosa que entiendo que todavía no han llegado a un acuerdo. Pero lo que tenemos que quedar claro los que nos están viendo es que esta reforma es una reforma de porcentajes, es una reforma de parche y no es una reforma integral. Eso debe quedar absolutamente claro, que viene a resolver intereses de ¿quiénes? Los intereses del gobierno. El gobierno necesita un respiro financiero y lo necesita ya, porque tiene que presentar el presupuesto general de la nación, tiene que ver cómo va a terminar el año y entonces no hay margen de maniobra. Eso tiene que resolverlo en esta semana. El timing del gobierno se termina esta semana. Y por otro lado, los empresarios, dueños de las AFP, que su preocupación es lo que estaba en el gráfico que se mostró. Si ya no va a ser más del 2% el porcentaje de administración, sino que va a bajar a 1.9 o a lo mejor, que yo lo dudo, a 1.5, ahí va a estar la puja. O sea, como esto es una negociación, podría ser que la moneda de cambio sería aceptar el 5%, pero a cambio de no modificar tanto el porcentaje de la administración y dejarle en 1.9. Parece que para 1.9 sí hay consenso. Sí. Entonces, yo creo que ahí se va a quedar y la intencionalidad del gobierno de bajarlo a 1.5 no va a ser viable, y entonces si se mantiene a 1.9, algo tendrá que dar el gobierno a cambio de eso, y algo hay que dar también a cambio de todo, porque para poder lograr lo que necesita el gobierno, que son tres cosas: poder resolver lo del presupuesto, poder resolver lo del fondo que necesita para terminar el año y resolver la reforma esta de pensiones. Todo eso significa que no hay almuerzo gratis y que va a tener que negociar. Ahora, hay otra cosa también que es fundamental y no hemos tocado, es el tema del pacto fiscal. Y esto va
directamente a la sostenibilidad. Eso precisamente, Roberto, era una de las preguntas que tenía yo en mi agenda, en el sentido de que si esta reforma tendría que haber sido acompañada de una reforma fiscal, porque hasta ahora vemos situaciones como de las que se ha hablado mucho, la deuda que se adquirió desde el año 2006, que ha sobrepasado ya los 5.000 millones de dólares, y bueno, la pregunta es cómo se va a pagar esto. La otra situación que está ahí sobre la mesa es ese pago de 91 millones de dólares que el gobierno tiene que hacer en octubre, y que es una de las presiones para que la reforma se apresure de la forma que se está haciendo. ¿Se tendría que haber acompañado esto de medidas fiscales, digamos, de emergencia, al igual de la forma que se está haciendo también la reforma? Sí, no de emergencia, sino que como una cuestión que es una condición sine qua non para lograr un buen acuerdo en términos de reforma de pensiones. ¿Por qué? Porque del lado del ingreso, por ejemplo, en el pacto fiscal es un acuerdo entre las partes, ahí debe la ciudadanía también participar, el diálogo social debe ampliarse y debería de haberse resuelto antes de poder hablar de la reforma de pensiones dos cosas fundamentales, o tres diría yo. La primera es el tema de la tributación, el tema fiscal. De ahí van a salir los ingresos para financiar la actividad estatal y ya no cargar, porque el problema es que el peso de la deuda estatal que genera el pago de las pensiones es lo que tiene asfixiado al gobierno y no puede resolver su problema de finanzas públicas. Lo tiene también vinculado al déficit fiscal que tiene que resolver, o tiene un 3% o un 5% de déficit fiscal, tiene que bajarlo, y esa es otra circunstancia complicada para el gobierno. Entonces, hay que discutir. Lo que no es aceptable desde ningún punto de vista es subirle al IVA. Entonces eso quedó fuera, mucho más complicado pensarlo en términos electorales, pero ciertamente el hecho de que no se aborde la reforma de pensiones sobre la base de un pacto fiscal le da una debilidad muy grande a esta reforma que se está discutiendo en este momento en la Asamblea. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros, porque una de las interrogantes que flota en el aire es si en determinado momento el gobierno se va a ver obligado a tratar el tema de un incremento al IVA, o este gobierno o los gobiernos que siguen. De eso vamos a estar mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Estamos hablando del tema del momento, del tema de discusión en la Asamblea Legislativa, la reforma al sistema de pensiones y otras medidas que se pueden tomar en materia de finanzas públicas. Hablábamos con Roberto Cañas, economista, amigo de esta casa de RCM, y estamos planteando un punto, la situación, digamos, de la carga tributaria en este momento. Ayer el ministro de Hacienda daba unas declaraciones y decía que es cuestión de tiempo para que, digamos, las administraciones se vean obligadas a incrementar esa carga tributaria, y se refería específicamente al término del IVA, que decía de que ya es cuestión insostenible y que en determinado momento se tiene que tocar este punto. Usted como economista, ¿cómo ve el panorama, Roberto, en materia de esto? Bueno, el tema es que es economía política. El tema es que esto ya no está en el ámbito técnico, está en el ámbito de una solución política. Está dilucidándose esto en la Asamblea Legislativa. Entonces, hablar políticamente de aumentar 2 puntos o más el IVA es incendiar la pradera. Porque si bien es cierto, ha habido, digamos, una actitud de reflujo del movimiento social, yo no estoy tan seguro que generar una dinámica de un aumento del IVA que al final de cuentas va a caer en la economía familiar, eso pueda ser como asimilado por la población sin protestar. Por eso es que este gobierno, y ciertamente el ministro lo dijo, está como retardando esa medida. Seguramente la va a heredar al gobierno que continúe. Que se va a hacer depende, porque si usted no es necesariamente tiene como fuente de ingresos del Estado la tributación indirecta, que es el IVA, puede hacerlo por impuestos directos, que es lo que genera también problemas de carácter político. ¿Por qué? Porque debe tener el suficiente poder, la suficiente correlación de fuerzas para plantearse en política tributaria, hacer un impuesto predial, a hacer de nuevo el impuesto al patrimonio, que cuando toca ese interés particular de personas que tendrían que pagar esos impuestos, o quitar, aquí hay muchos negocios que están exentos del pago de impuestos. Todas esas cosas que son, digamos, complicadas en términos políticos, en algún momento cuando se discute el pacto fiscal
No puede ser que todo se reduzca, aumentemos el IVA, que esa es la solución más fácil. Sí. Y la más fácil de todas ha sido la estructural, la permanente en la historia del país, es que para no tocar el tema fiscal ni el tema tributario, aumentemos la deuda. Lo que pasa es que eso ya se terminó. Está agotada la posibilidad de financiar un programa de pensiones con más deuda. Eso ya no se puede. Están topadas las tarjetas del gobierno. Y hoy ya llegó, o sea, le tocó a este gobierno enfrentar esta situación, la enfrenta con un margen de maniobra muy pequeño porque no tiene la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa para lograr los votos, para conseguir lo que quiere, porque la lógica del gobierno ¿en qué está? Para terminar el año, ¿qué es lo que está pidiendo? La autorización de emisión de bonos. 261 millones son los que están pidiendo. Eso en cristiano significa más deuda. Y entonces ahí empieza el estira y encoge porque la oposición dice que hay dinero, lo que pasa es que el gobierno no lo resuelve eso, pero aquí esa ha sido la lógica de siempre, resolver el problema con más deuda, pero ya tiene limitaciones las LETES, tienen limitaciones las autorizaciones de emisión de más bonos en la Asamblea. Otro gallo le cantaría al gobierno si tuviera la llave de la mayoría en el voto de calidad en la Asamblea, pero como no lo tiene, está supeditado a negociaciones con márgenes de maniobra muy estrechos. Ahora bien, volvamos al tema pensiones, porque hay otro aspecto en el que todavía se está sobre la marcha y se está analizando, la situación de los optados. Se decía que incluso ya no va a haber pensiones, decía, de arriba de $2,000, que ese va a ser, digamos, como el techo máximo que se va a poner, $2,000. Pero, ¿qué podemos analizar de este tipo de situaciones? Porque ayer decía el ministro de Hacienda, daba declaraciones y decía, bueno, mire, este es un regalo que se les hizo durante administraciones anteriores a mucha gente que tiene pensiones que realmente que son, digamos, una ilusión para el resto de trabajadores en El Salvador y el resto de jubilados. Vamos a ver, es que ahí está también otro tema tabú en los juegos de intereses que están de por medio en esta discusión, porque estas personas que están gozando de pensiones altas, de mucho más de $2,000, van a sostener y van a usar la fuerza política a la que tengan acceso para impedir que eso se dé. ¿Por qué? Un argumento que van a usar sin duda es el de los derechos adquiridos. Es decir, ya eso se nos dio, no se va a poder echar marcha atrás. Vamos a ver si la intención de disminuir a $2,000 es viable y qué correlaciones de fuerza se plantean y qué posibilidad real hay de eso, porque el arte de la política es el arte de las correlaciones de fuerza. Uno puede estar hablando de que quiere cambiar cualquier cosa en la Asamblea, no tiene los votos, simplemente es una fantasía, es una ilusión política. Roberto, una pregunta que seguramente la gente que está en casa y que nos está viendo esta mañana se está haciendo es, ¿qué va a pasar con mi pensión, con la reforma, o qué va a pasar con mi cotización con esta reforma? Tengo la esperanza de que incremente en algún porcentaje lo que yo recibo, ahí, digamos, tengo la esperanza de como futuro jubilado de recibir una pensión diferente a la que ha sido la historia de las jubilaciones en El Salvador, porque al final, creo yo, se discute mucho de porcentajes, pero el dato real es el que llega al jubilado y al futuro jubilado. Bueno, hay dos cosas que están claras. La cuota que va a pagar la persona que está cotizando, que ya dijimos que es únicamente el 25% de la población económicamente activa, va a aumentar. La discusión no es si no aumenta o aumenta, va a aumentar. Lo que se discute es de ese aumento o de ese monto global, si ese 5%, si el 8%, quién lo va a administrar. Esa es toda la discusión, ese porcentaje. Pero que los que están en el sistema de las AFP van a pagar más, se les va a reducir su salario porque cuando les paguen ya les van a disminuir por el descuento a la cuota de AFP. Que tengan posibilidades, dadas las circunstancias, con las limitaciones tan grandes que tiene esta reforma de recibir pensiones más altas, yo lo dudo. Tengo verdaderamente muchas dudas alrededor de que esto se convierta en la posibilidad de que los que van a lograr, porque ya hemos dicho que el 60% de las personas que están cotizando no van a poder conseguir el parámetro del tiempo de servicio. Entonces se van a ver obligadas al cumplir los 60 años los hombres a ir a reclamar la devolución de ese ahorro
forzoso, porque eso es. Las cuotas de las AFP son ahorro forzado que está haciendo cotizando para que cumpliendo con la edad, si no tiene el tiempo de servicio, pues lo pueda retirar. Parece ser que le van a ofrecer, yo creo que los amigos y amigas que nos están viendo van a optar por retirar de manera completa ese ahorro forzado, no van a considerar como adecuado irlo retirando por cuotas. No lo veo yo en la lógica de una persona que tiene necesidades, estar esperando que le den por cuotas. Lo que es de ellos, además, que lo han ahorrado, son los ahorros de su vida. Al calor de la discusión y de la presentación de las diferentes propuestas, se habló tanto de los porcentajes que podría recibir una persona de su salario, del último salario previo a la jubilación. Incluso hubo una propuesta que prometía hasta el 70%, pero la realidad nos dice que en ningún país del mundo eso se está haciendo. La OIT dice que el ideal sería por lo menos que el trabajador reciba un 45% digamos, del último salario que devengó. Pero, ¿qué podríamos decir, por ejemplo, de lo que ha pasado en El Salvador? Porque hay gente que recibe apenas $90 de pensión, ¿no? $94 del antiguo sistema, y también en el sistema de AFP, bueno, por diversas situaciones que se dan ahí, con el manejo que se hace de los fondos, de la baja rentabilidad que han tenido, pues al final las pensiones siguen siendo bajas y alcanzan un porcentaje mínimo del último salario devengado. Sí, y eso se va a mantener, en eso no hay cambios que esta reforma pueda preverse que van a existir. Es decir, si no va bien, lo que podría garantizar en una reforma de pensiones en los términos que se está discutiendo ahora es que se les garantice al menos el salario mínimo, es decir, alrededor de lo que hoy es el salario mínimo, $300. Y todos sabemos en las condiciones en las que está el país que esa cantidad para una persona que va a mantenerse con una edad grande no es suficiente. Por eso es que vemos en El Salvador que es muy común que muchas personas se tengan que ver obligadas a seguir trabajando porque es totalmente insuficiente la cantidad de dinero que reciben en concepto de pensión. Pero Roberto, ¿qué podríamos decir de la evolución del sistema previsional en El Salvador? En el año 96 se aprueba una reforma, entra en vigencia en el año 98, pasamos de un ahorro colectivo a un ahorro individual y ahora pues estamos digamos, a las puertas de una nueva reforma. ¿Qué podríamos decir en sí de todo, digamos, esta evolución que ha tenido el sistema previsional a lo largo de los últimos, ¿qué? 25 o 30 años en El Salvador? Bueno, que se ha hecho muy poco y muy tarde, y que realmente cuando uno ve la experiencia internacional, el estado del debate en Chile, por ejemplo, que es como el lugar donde se originó toda esta lógica de las AFP, ahí hay un debate y con una movilización en la calle muy grande de un movimiento que se llama No Más AFP, que plantea que en Europa y en una gran cantidad de países los sistemas de reparto solidarios son absolutamente aceptados. En El Salvador es impensable, todavía en este momento, considerar que el sistema solidario, porque la lógica es esa, que los que todavía trabajan, están en activo, con sus cuotas contribuyan de manera, así se llama, pues solidaria, al financiamiento de las pensiones de los que ya están retirados. Esa es la lógica. Roberto, ¿qué piensa usted de lo que dijo el actuario argentino Eduardo Melinsky cuando vino a hacer el estudio de las propuestas de la reforma de pensiones y al final dijo, bueno, que Dios va a proveer? Bueno, esa es una manera en la que él quiso, digamos, obviar lo que puede ser como espinoso, urticante para sectores, porque son una manera muy como extraña, digamos, de que además de un actuario, de una persona que maneja números, que sabe que si no hay reforma tributaria, que si no hay pacto fiscal es imposible, y que de lo que se trata es, y hay dos maneras de hacerlo, o aumentamos impuestos indirectos, llámese IVA, 2 o más puntos, o aumentamos impuestos directos y creamos impuesto de nuevo al patrimonio o impuesto predial o otras formas que graven al que tenga más dinero y más riqueza. Bueno, le agradecemos, Roberto, que haya venido a conversar con nosotros esta mañana de un tema tan importante y tan fundamental para los salvadoreños en general, el tema de las pensiones. Gracias, Roberto Cañas. Gracias por invitarme y ojalá que lo que hemos conversado hoy ilustre a los que vieron esta sección para formarse una idea de lo que va a pasar hoy justamente en la Asamblea. Cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM, vamos con Célida Magaña.
Gracias, Manuel, por la entrevista de esta mañana. Queremos tomarnos unos minutos y de parte de la Red Salvadoreña de Medios queremos enviar nuestras muestras de cariño a nuestra compañera Isis Cortés por el fallecimiento de su padre, el señor José Enrique Cortés. Lamentamos la irreparable pérdida y confiamos en que Dios va a dar fortaleza a Isis y también a su familia. Un fuerte abrazo. Tenemos más noticias que compartirle antes de finalizar esta emisión, así que nos estamos enlazando con uno de nuestros equipos que nos comparte su reporte. Adelante. Importante conocer cómo está la situación del tráfico aquí en las inmediaciones del Rancho Navarra. Si ustedes vienen desde la zona de La Cima, si vienen desde la zona de Santa Tecla o de igual manera están tomando esta vía como alterna para evitar circular sobre los próceres, así está la situación. Mucha precaución, sobre todo paciencia. Hay gestores de tráfico en este punto, respételos porque de esta manera usted va a circular un poco más rápido en esta zona. Por ejemplo, este vehículo está queriendo incorporarse en el otro carril. Ya vemos cómo está gestionando incluso con el personal de gestor del BMT sobre este punto. Respete las señales y normas de tránsito para evitar algún tipo de percance vial y es precisamente el trabajo de ellos que es lo que hacen, evitar algún tipo de percance sobre este punto, esto por los trabajos que se realizan en la zona. Mucha precaución, reiteramos, aquí los vehículos prácticamente algunos deben de apagar hasta sus motores porque es una fuerte carga vehicular la que hay sobre este punto. Paciencia a los amigos conductores, paciencia también para aquellos motociclistas porque el carril es bastante estrecho. En el otro lo estamos viendo en el sentido que va buscando por La Cima. No hay mayores congestionamientos vehiculares, únicamente el congestionamiento que va buscando incorporarse hacia la autopista Comalapa. Parte de las informaciones y del tráfico vehicular que yo les tengo a esta hora y es precisamente que los dejo con estas imágenes para que lo tomen en cuenta si usted va a circular en las próximas horas o en cosas que captan las cámaras de seguridad. Sí, perdón, se llaman alto cúmulo las nubes que estábamos viendo que son indicadores de que probablemente haya lluvia. Más tarde. Vamos a ver más tarde. Saludamos a Henry Urbina. Henry, buenos días. Hey, ¿cómo están? Buenos días. Pues mire, deje de andar haciendo cosas malas y después salir corriendo. Y si va a salir corriendo, vaya para los dos lados por lo menos, porque si no, ahí le pasó. Miren, por cierto, hoy en la mañana estaba viendo a mi estimada Lorena Mengíbar y me llamó la atención de Miss España, donde da la vuelta y se va a la piscina. Me pareció interesante, así que usted no lo vaya a hacer a la hora de las fotos, mejor maneje, camine tranquila, oye, no vaya a ser que se caigan por ahí. Pero bueno, miren, los invitamos a que se queden con Hola El Salvador. Hoy día miércoles tenemos las consultas médicas, no se lo puede perder y ustedes pueden interactuar a través de las redes sociales. Nos escriben las preguntas y nosotros se las hacemos a los especialistas. Así que ya comenzamos, compañeros, buenos días. Nos quedamos con ustedes, cerramos así esta emisión de Hechos AM, será esta mañana, 5:30 de la mañana, les esperamos.